Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 24 de mayo 2026 y le explico los días domingos. Lo que nosotros enseñamos es los eventos futuros, ¿ya? Todo lo que la palabra de Dios habla acerca de lo que viene, fundamentalmente todo lo que es la profecía de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que Él habla de sí mismo, de lo que va a acontecer, de toda su revelación, y como también Pablo, Pedro, Juan y todos los enviados también hablan acerca de fundamentalmente del Señor Yeshua y toda su revelación, todo lo que va a suceder en los tiempos que vienen, ¿ya? Eso es fundamentalmente lo que hablamos el día domingo, lo que es los eventos futuros. Para eso hay que tener claro dos principios fundamentales. El primero, que es el día del Señor. En el Nuevo Testamento, como usted lo conoce, ya, en el Nuevo Testamento está establecido este principio que es el día del Señor. No es el día del mundo, no es el día de Israel, no es el día de la humanidad, es el día del Señor. Y este día no es un día de 24 horas, ¿ya? El problema de lo que habla el cristianismo a Dios lo ha humanizado. Y todo lo tiene que hacer Dios en el tiempo que el cristianismo determina. Y no es así. El cristianismo cree que Dios es un ser humano y no es así. Dios es eterno, Dios es divino, Dios es el creador, Dios no es como nosotros, Él es espíritu, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener claro eso. Y es el día del Señor. ¿Quién es el Señor? Yeshua, el Mesías. ¿Y quién es Yeshua, el Mesías? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es el creador de todo lo que hay. Ya, Él es Elohim, Él es Jehová, el que se presentó a Noé o Noaj, a Moshe, a Abraham, a Yitzhak, a Jacob, y Él les habló. Él es Yeshua, el Mesías, Jehová, el Elohé de Israel, ¿ya? Así que eso tenemos que tenerlo claro. Y este es su día. Y en el día del Señor, o el día del Señor, no es un día de 24 horas, es un día de miles de años. Comienza con la última semana del pueblo de Israel y termina con la destrucción de todo lo creado. Eso aparece, por ejemplo, la destrucción aparece, o mejor dicho, empecemos del inicio. La última semana aparece en Daniel capítulo 9, de ahí ya comienza 9, 10, 11 y 12, donde concluye la última semana del pueblo de Israel, ¿ya? Y en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, concluye el día del Señor. Es ahí donde termina el día del Señor. Comienza con la última semana y termina con la destrucción de todo lo creado. Esa es la dimensión del día del Señor, para que usted lo vaya entendiendo, ¿ya? Dentro del día del Señor está la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías. La venida de Yeshua el Mesías es una sola y tiene tres eventos. El primer evento de la venida del Señor Yeshua es, como lo dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, ¿ya? Estos son los tres eventos dentro del día del Señor. Y si usted se da cuenta, el mismo Señor dice que Él viene como ladrón en la noche. Y Pablo también lo menciona y también lo dice Pedro, ya que el Señor viene como ladrón en la noche. Y el Señor viene a tres eventos. El primero, hurtar o tomar o arrebatamiento, como usted lo conoce. El arrebatamiento es el primer evento. Y el arrebatamiento sucede aproximadamente a los 6 años de la
última semana del pueblo de Israel. Ahí sucede el arrebatamiento, ¿ya? El segundo evento es que el Señor viene para matar. Eso sucede al final de la gran tribulación. Al final de los 7 años de la gran tribulación, el Señor viene para matar. Usted lo tiene ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Apocalipsis 16, versículos 13 al 16, y también en Apocalipsis 19, versículos 11 al 18. Ahí ve que el Señor viene para matar, ¿ya? Y el tercer evento, el Señor viene para destruir. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 en adelante, usted puede leer y ver que Pedro habla de la destrucción del mundo y dice que el Señor viene como ladrón. ¿Para qué? Para destruir. Este es el tercer evento y último evento. Estos son los 3 eventos dentro de la venida del Señor, que es una sola. Una venida, 3 eventos dentro del día del Señor, ¿ya? Eso es lo que estamos analizando y estamos en el primer evento, el arrebatamiento. Para eso estamos en el libro conocido por usted como Apocalipsis, pero que realmente se llama la profecía de Yohanan. Y lo que enseña este libro es la revelación de Yeshua, el Mesías. Eso es lo que hace la revelación de Yeshua, el Mesías. ¿A quién? A los judíos. Por eso todo el libro está escrito fundamentalmente hacia los judíos, ¿ya? No a gentiles, sino a judíos. Y por lo mismo, usted tiene que entender que las cartas que escribe Yohanan, que el cristianismo dice que son escritas a las iglesias, eso es mentira. Porque Yohanan no le escribe a ninguna iglesia, porque la iglesia para Dios no existe. La única iglesia de la que Dios habla es la iglesia católica, apostólica y romana. De ahí es donde toman este título también sus hijas, y por eso se llaman iglesias, ¿ya? Para Dios lo que existe, lo que son de Él son sus comunidades y congregaciones. Eso son lo que le pertenece a Dios, las comunidades y las congregaciones. No habla Dios de iglesia, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en otro tema por ahí, ¿ya? Y aquí usted tiene que ir entendiendo esto. Yohanan le escribe a 7 comunidades judías, ¿ya? Recuerden que cuando el Señor dividió a Pablo y a los otros apóstoles, Él le dice que Pablo iba a los gentiles. Pedro, Yohanan y Jacob y todos los demás iban ¿a qué? A Israel. Esa fue la división que hizo el Señor. ¿Para qué? Para que cada uno se encargara de su servicio, de su trabajo. Y Pablo le escribe 7 cartas a las comunidades gentiles, que comienzan con Romano y terminan con Tesalonicense. Yohanan le escribe 7 cartas a las comunidades judías, ¿ya? Para que usted vaya entendiendo. Esa es la diferencia y eso son lo que usted tiene que separar. ¿Por qué? Porque estas cartas no están escritas a gentiles, sino a judíos, ¿ya? Eso es fundamental que vaya entendiendo. Así como el libro conocido por usted como Apocalipsis, que es la revelación de Yeshua, el Mesías, a su pueblo Israel, así también la tercera subdivisión del Antiguo Testamento llamada los Escritos es la revelación de Yeshua, el Mesías, tanto a gentiles como a judíos. Y ahí cuando usted lee esta tercera subdivisión se va a tener clarísimo lo que estamos hablando aquí en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí Salmo habla de la revelación de Yeshua. Y los otros libros van aportando tiempo, lugar, momento y cosas que van a ir sucediendo dentro de esta revelación, ¿ya? Es por eso que es importante
tener el orden correcto del Antiguo Testamento. Cuando usted no tiene el orden correcto, se pierde en esto. Por eso mucha gente no tiene idea de lo que pasa. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento que usted tiene no está en el orden correcto. ¿Ya? Bueno, vamos a lo que nos compete. Capítulo 3 de el libro de la profecía de Yohanan llamado La revelación de Yeshua el Mesías. ¿Ya? Capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la comunidad en Sardi. Así dice el que tiene los 7 espíritus de el Elohim y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, porque tienes tu nombre de que vives y aquí estás muerto. Aquí le está escribiendo a esta comunidad en Sardi. Voy a leerla completa porque para que usted tenga más o menos el contexto. Voy a leer hasta el versículo 6. Dice: escribe al ángel de la comunidad en Sardi, así dice el que tiene los 7 espíritus de el Elohim y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, porque tienes tu nombre de que vives y aquí estás muerto. Despierta, por favor, y sé fuerte, el remanente que fue encontrado cerca de la muerte, porque no encontré tus obras perfectas delante de Elohá. Por lo tanto, recuerda lo que has aprendido y lo que has oído, y guarda todo esto, y vuélvete hacia mí, y si no sentirás para despertar. Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Voy a leer nuevamente porque es: por lo tanto, recuerda lo que has aprendido y lo que has oído, y guarda todo esto, y vuélvete hacia mí, y si no sentirás para despertar. Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Pero tienes los nombres de unos pocos también en Sardi que no profanaron sus prendas de vestir, y ellos andan conmigo en prenda de vestir blanca, porque eran apropiadas a ellos. El que venciere, él se pondrá prendas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque sus nombres reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién es el que tiene oído para escuchar lo que el Espíritu cuenta a las comunidades? Ya, este es bien importante. En estos versículos se apoya fundamentalmente la denominación llamada pentecostalismo para decir que la salvación se pierde, pero es incorrecto, ¿ya? Porque vamos a ir viendo el porqué de lo que está diciendo aquí. Eso es importante entenderlo, ¿ya? Cuando usted no entiende la palabra de Dios, puede sacar versículos fuera de su contexto y decir cualquier cosa. Pero hay que entender bien lo que está diciendo para poder explicarlo. Vamos primero, versículo 1, ¿ya? Dice: escribe al ángel de la comunidad en Sardi. La semana pasada un poco dijimos o mostramos el significado de este nombre, de la ciudad. La ciudad lo que significa es España, o tiene 2 significados: rojo y sol, rojo y sol, ¿ya? Si usted ve ¿cómo se llama? Se me olvida. La bandera española tiene estos 2 componentes: el rojo y el sol. Ya, mire, voy a buscarla para que usted la vea. Porque Sardi lo que representa es España. ¿Por qué España? Fundamentalmente porque recuerden que los judíos se dividieron en 2 grupos.
unos que estuvieron hacia Europa del Este y otros que se fueron hacia España, ¿ya? Los sefardí eran los que estaban en España y los, déjeme acordarme lo otro, los askenazí eran los que estaban hacia el este, llamémoslo así, de Europa, ¿ya? Estaban por Alemania, Checoslovaquia, Rusia, y por todo este lugar estaban los askenazí, ¿ya? Que es otro grupo de judíos que estaba, y un grupo se fue hacia España. De hecho, Pablo, cuando le escribe a los romanos, él dice que después de pasar por Roma, va a ir hacia España, ¿ya? Y ahí dice el nombre de el lugar o cómo se llamaba España antes, que es Esfará. Esfarad es España, ¿ya? España es Esfará. Y este nombre significa rojo y sol, ¿ya? Esos son los dos. Mire, voy a mostrarle déjeme, bandera la bandera española, para que usted la pueda ver, y que tiene estos dos componentes o estos dos significados. Vamos a verla aquí, ¿ya? Pero los dos colores, que de lo que está hablando fundamentalmente Sardi. Ahí tiene la bandera española, tiene el rojo de la sangre y este color como amarillento del sol. Sol, sangre, que es lo que significa Sardi, ¿ya? Y Sardi es España, donde estaba la comunidad sefardí, fundamentalmente. Para un poco hacer historia, esta comunidad, cuando se vio fundamentalmente en peligro, huyó. ¿Por qué? Porque los reyes católicos le dijeron a la comunidad sefardí que si no se convertían al cristianismo, tenían que salir. Le daban 2 meses para decidir si se convertían o salían. ¿Qué sucedió? Una gran cantidad de judíos sefardí salieron de España. ¿Y hacia dónde fueron? Hacia Sudamérica y Centroamérica. Es por eso que usted tiene una gran cantidad de judíos, por ejemplo, en México, creo que Costa Rica, Argentina, y creo que son las 3 comunidades más grandes que hay, que una de las mayores es la Argentina. En Argentina, México y creo que Costa Rica, no estoy seguro. Y también llegaron a otros países, por ejemplo Chile, Perú, Colombia y otros países más, donde se fueron alojando los judíos sefardí, ¿ya? Estos judíos sefardí que representan a Sardi. Sardi, sefardí, España, rojo, amarillo, sol, sangre. ¿Qué representa el sol para las civilizaciones antiguas? La vida, la luz, vida. Ellos representaban al sol como la vida, y por eso para ellos era el dios sol, ¿ya? Que le daba la vida a lo que ellos sembraban y la vida a los seres humanos. El sol era la vida, que representa la sangre, exactamente algo para el estilo, vida, ¿ya? De hecho, si usted ve, todas las civilizaciones antiguas empezaron a sacrificar y la sangre era lo importante, ¿ya? De hecho, algunos se comían la sangre. En el sur de Chile todavía hay personas que hacen ñachi, no me acuerdo cómo el nombre correcto, donde se comen la sangre. Otros
animales le hacen un orificio en el cuello y la sangre ellos se la beben, porque representa para ellos vida, ¿ya? Uno es luz, el otro es vida. Eso es lo que representa para estas personas. Sol, luz, ¿ya? Y eso está representando a esta comunidad sefardí, que vivía ¿en dónde? En España. Rojo y amarillo. Y estas comunidades se esparcieron, pero también esparcieron algo de esta creencia del rojo y el amarillo, la luz y la vida, ¿ya? ¿Qué sucedió con esto? Que el hombre empezó a entender mal lo que significa la luz y la vida. ¿Y a quién asociaron la luz? Al sol. De hecho, el cristianismo o las comunidades cristianas, como así se llaman, se reúnen hoy día, domingo, ¿para qué? Para supuestamente adorar a Dios. Pero ¿sabía usted que el día domingo es el día del sol? Los pastores saben eso. Saben que hoy día es el día del sol. Y saben que hoy día no tiene ninguna relación con Dios. Que hoy día se adora al sol. Ellos lo saben. E igual se reúnen los días domingo. Supuestamente para adorar a Dios. Yo estaba en la traducción que estoy haciendo del libro conocido por usted como Éxodo, pero su nombre correcto es Los Nombres. En el capítulo 32, Aarón o Ajarón, cuando el pueblo dice, mira, este hombre llamado Moshe, no sabemos qué le ha sucedido, Ajarón le dice, mire, tráigame todos los anillos de oro que tienen su señora en sus orejas, su señora, sus hijos, sus hijas, y construye un ternero de fundición. Y el pueblo dice, Israel, estos son los dioses, o el Dios, mejor dicho, que te sacó de Egipto. ¿Y qué dice Ajarón o Aarón? Mañana será fiesta para Jehová. ¿A quién estaban adorando? A un ternero hecho de fundición que no era Jehová. Pero Ajarón dice que mañana era fiesta para Jehová. Para Aarón, ese ternero representaba a Jehová. Y para él era el Dios que había sacado a Israel de Egipto. Algo que él había visto en Egipto. Ese mismo ternero él lo había visto, por eso él lo hace, porque él tenía más o menos visto cómo era, y él lo hace conforme a lo que él había visto con sus propios ojos. Y para él ese ternero era Jehová. ¿Entiende? Las comunidades, no las comunidades, sino que las famosas iglesias o el cristianismo celebra el día de reunión para supuestamente adorar a Dios el día domingo. Y el día domingo es el día del Dios Sol. Y se adora al sol el día domingo. Y ellos dicen, hoy es fiesta para Jehová. Y están adorando al sol. ¿Entienden? Eso es lo que pasó con muchas de las creencias que llegaron. ¿Qué sucedió con los judíos sefardí? Como ellos no podían aplicar sus creencias en los lugares donde llegaron por miedo a que los descubrieran y los mataran, muchos de ellos se convirtieron al catolicismo. ¿Entiende? Se convirtieron al catolicismo dentro de estos lugares donde ellos llegaron. ¿Y qué sucedía? ¿Cuál es la representación del catolicismo? Si usted ve, el catolicismo tiene dos representaciones. Usted va a una iglesia católica y al fondo donde está el cura, donde él saca
un vaso o un recipiente, llamémoslo así, no sé, una copa de oro que está, y la figura que aparece al fondo, donde él saca la copa, es un sol, es un símbolo del sol, y él saca la copa de ahí, ¿y qué le echa? Vino rojo. ¿Entiendes? Sol, vino. Estas son las dos representaciones. ¿Y por qué habla de esto? Porque los judíos sefardí que estaban en España, muchos que quedaron también en España, se convirtieron al catolicismo. Y otros huyeron, pero también tuvieron que hacer prácticas del catolicismo en los lugares que estaban, sirviendo al sol y a la sangre, al sol y a la sangre. ¿Entiendes? Que son lo que representa la Iglesia católica, apostólica y romana y sus hijas, que sirven al sol y a la sangre. ¿Ya? Dos colores. El color amarillo, el sol, como le dije anteriormente. Si usted va a una misa hoy y entra a la Iglesia católica, se va a dar cuenta que al fondo, donde el cura saca la copa, o a veces tienen un recipiente grande, que es la figura del sol. Y él saca una copa de oro y le echa vino rojo, representando, ellos dicen, esta es la sangre de Cristo. ¿Ya? Y después él come supuestamente el cuerpo de Cristo, que le llaman no me acuerdo cómo el nombre es, y se comen la hostia y se toman un poco de vino, sacado ¿de dónde? Del sol. ¿Ya? Esto es lo que representa Sardi. Y el cristianismo hace exactamente, las hijas llamadas las iglesias hacen exactamente lo mismo que su madre, el sol y la sangre. Cuando celebran o cuando se juntan para adorar supuestamente a Dios, el día domingo, el día de la adoración del sol. ¿De qué hablan? De la sangre. No, mi casa está cubierta de la sangre de nuestro Señor, Yeshua la protege. La sangre del Señor, la sangre, la sangre. ¿Ya? Pero no tienen idea lo que representa en sí mismo la sangre. Y ellos hablan de estos dos temas. Luz, el sol, la sangre. Sol, la sangre. ¿Entienden? Las hijas hablan de lo mismo que habla su madre y hacen las mismas representaciones. Esto se estaba esparcido, hermano, lo que habla aquí Yohanan estaba esparcido por toda Asia. Estas creencias son muy antiguas, no vienen de los discípulos, eso viene mucho más antiguo todavía, vienen de Babilonia. Estas creencias, la adoración al sol y a la sangre, ¿ya? Son creencias que están arraigadas hoy en día en la Iglesia Católica a través del vino, que representa la sangre, y el sol, donde viene la copa de oro, porque el sol es la divinidad que trae la copa de oro para echar la sangre. Y el cristianismo, como no puede hacer lo mismo, celebra, digámoslo así, la misa, porque eso es lo que están haciendo, de otro nombre, pero es exactamente lo mismo, el día del sol, adorando al sol. ¿Y qué adoran? La sangre. Dicen, gracias a la sangre de Yeshua el Mesías, nosotros tenemos vida. ¿Ya? Pero desconocen todo esto y están adorando al sol y la sangre. El sol y la sangre. ¿Ya? Eso es lo que representa Sardi. Pero, ¿qué más dice acá? Dice, el que tiene los 7 espíritus de el Elohim y las 7 estrellas.
que son los 7 espíritus de el Elohim. Aquí un poco lo vamos a ver, ¿ya? El que tiene los 7 espíritus de el Elohim. Mire, vamos también al capítulo 1 del libro conocido como usted como Apocalipsis, versículo 4, 1:4 dice: Yohanan, a las 7 comunidades que están en Asia, gracias y paz del que es el Ave Hayá, Vaya, que significa el que es, el que era, el que va y el que viene. ¿Ya? Eso es lo que significa. Javé, Javé, el que es, Hayá, el que era, y Vaya, el que viene. Dice el que es, el que era y el que viene. ¿Ya? Y de los 7 espíritus que están de pie delante de su trono. Y de los 7 espíritus que están de pie delante de su trono. Aquí vamos a ir viendo un poco qué representan estos 7 espíritus. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis 5, 6. Dice lo siguiente: Y vi, y aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaban de pie un cordero como sacrificado, y él tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de el Elohim, que deambulan por toda la tierra. Son los 7 ojos. 7 ojos. ¿Para qué están los ojos? Para ver, ¿cierto? Para eso sirven los ojos, para ver, ¿ya? Mire, vamos a el capítulo 4, 7 ojos, y capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 5, que estaba, no sé, me dejó pensando. Dice: y del interior del trono salen relámpagos y truenos y ruidos, y 7 antorchas en llama delante del trono, que son los 7 espíritus de Elohim. Tenemos que son ojos y son llama, ¿ya? La llama es luz, los ojos ver, ¿cierto? Los ojos dice que ellos ven, deambulan por todo. Miren, voy a leerlo nuevamente. Capítulo 5, versículo 6 dice: y vi he aquí en medio del trono y de los 4 animales y de en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como sacrificado, y él tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de el Elohim, que deambulan por toda la tierra. O sea, ellos están observando lo que está sucediendo en toda la tierra, mirando, ¿ya? Pero no solamente son esos, sino que en el capítulo 4, versículo 5 de Apocalipsis, dice: y del interior del trono salen 7 relámpagos y truenos y ruido, y 7 antorchas en llama delante del trono, que son los 7 espíritus de el Elohim. Son ojos y son luz. ¿Ya? Ojos y luz. Esos son. Uno para ver y el otro para alumbrar. Mire, vamos a el Salmo. Vamos a Salmos, capítulo 38. Salmos 38. Por acá estamos. Versículo 10. Salmos 38, 10. Dice lo siguiente: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Luz, ojos. Luz, ojo. Estos 7 espíritus son como llamas de fuego, como antorchas, luz, pero también son ojos. Luz, ojos, ¿ya?
Y acá el salmista dice, y la luz de mis ojos me falta ya. O sea, estoy quedando ciego, fundamentalmente. ¿Y qué representa la ceguera? Oscuridad. La ceguera lo que representa es la oscuridad. Oscuridad, luz, ojos. ¿Por qué estos espíritus representan los ojos y representan una antorcha, representan la luz? ¿Por qué? Y aquí un poco vamos a ir analizando esto. Porque el Señor se presenta primero como estos 7 espíritus, ¿ya? Que lo que representan son luz y ojo. ¿Y qué relación tienen con Sardi? Que recuerden que Sardi es rojo y amarillo. Rojo y amarillo. El rojo, la sangre; amarillo, el sol, la luz. El sol es una antorcha que alumbra a la tierra. ¿Ya? ¿Son los ojos de Dios? No. Pero es una antorcha que alumbra la tierra. Y eso es lo que está explicando primeramente el Señor, que Él es antorcha, Él es luz y Él es ojo. ¿Ya? Y vamos a ir viendo esto. Primera cosa, ¿por qué el Señor está diciendo esto y por qué le dice a esta comunidad que estaba en esta ciudad llamada Sardi, que es rojo y amarillo, que dicen que están vivos, pero están muertos? ¿Ya? Vamos a esto. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 4. Voy a leer del 1 en adelante. Juan 1, 1 hasta el versículo 4. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Aleptá el Elohim, y él, la palabra, era Elohim. ¿Ya? Él era desde la antigüedad el Aleptá Elohim. Todas las cosas llegaron a ser en su mano, y no hay cosa que llegó a ser si no fuera por él. En él se encuentra la vida, y la vida es la luz de los hombres. En él se encuentra la vida, y la vida de ellos es la luz de los hombres. Entonces, el Señor es la vida, y la vida es luz. ¿Entiende? Nuestro Señor, Yeshua, el Mesías, que es la palabra, que es el Jehová, el Creador, el Aleptá. Él es la vida. Sin Yeshua, nosotros no tenemos vida. ¿Ya? Él es la vida. Y la vida es la luz. Vida, luz. ¿Ya? Él es la vida y Él es la luz. Miren, sigamos un poco leyendo. Dice, en Él se encuentra la vida, y la vida de ellos es la luz de los hombres. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la puede contener. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la puede contener. Si usted ve el propio sol, cuando aparece el sol, la oscuridad desaparece. ¿Por qué? Porque la oscuridad no puede contener la luz. No la puede. No la puede absorber, no la puede contener, no la puede tapar. Donde hay luz no hay oscuridad. ¿Ya? Y eso es lo que está diciendo. Donde hay luz no hay oscuridad. Y quiero que piense eso. Donde hay luz no hay oscuridad. ¿Ya? ¿Por qué en sus iglesias hay oscuridad si dicen que están en luz? Donde hay luz no hay oscuridad. ¿Ya? Vamos a analizar eso, porque para allá vamos. Lucas, vamos a Lucas.
Lucas capítulo 1, versículo 79. Lucas 1, 79. Aquí Zacarías, o como usted lo conoce como Zacarías, está hablando, o mejor dicho, él está por el Espíritu Santo alabando a Dios. La alabanza no es canto, hermano, para que usted lo entienda. Alabanza no es canto, es un testimonio donde la persona empieza a explicar acerca de quién, fundamentalmente de los hechos magníficos de Dios. Empieza a recordar, empieza a manifestar, empieza a mostrar todo lo que Dios ha hecho, tanto con él o con su pueblo. En este caso, Zacarías habla de su pueblo y también de él. ¿Por qué? Porque ellos eran estériles, tanto él como su esposa eran estériles, y ella dio a luz un hijo, o sea, quedó embarazada y da a luz un hijo. Y él, lleno del Espíritu Santo, empieza a dar testimonio acerca de esto y de lo que Dios iba a hacer con su pueblo, ¿ya? En el versículo 79 dice, del 77 voy a leer, dice, dio la sabiduría de salvación a su pueblo, el perdón para nuestros pecados. Brilló a nosotros la luz de la mañana. Recuerdan que en el capítulo anterior, en el capítulo 2 al final, dice que Dios nos dio la luz de la mañana. ¿Quién es la luz de la mañana? Yeshua, el Mesías. Dice, brilló a nosotros la luz de la mañana, desde la altura de la fuente de la misericordia de nuestro Elohim, para iluminar a los que están en cautiverio de oscuridad y de sombra de muerte, y para enderezar y preparar nuestros pies en el camino de la paz. ¿Para qué les dio la luz de la mañana? Para iluminar a los que están en cautiverio de oscuridad y de sombra de muerte. Oscuridad y sombra. Oscuridad y sombra de muerte. Y para enderezar y preparar nuestros pies en el camino de ¿qué? De la paz. El Evangelio de la paz, las buenas nuevas de la paz. Para preparar a la persona, ¿para qué? Para llevar posteriormente estas buenas nuevas de la paz a la gente. ¿La paz con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es enemigo de Dios. Cuando pecó, se transformó en enemigo de Dios. Y cuando él reconoce a Yeshua, que él es el Elohim, tiene paz para con Dios, ¿ya? Eso es lo que nosotros anunciamos. Y aquí, importante, nuevamente voy a leer el 79, para iluminar a los que están en cautiverio de oscuridad y de sombra de muerte. Para eso vino la luz, para iluminar, para dar vida a los que estaban en muerte. Y eso es lo que está diciendo el Señor, que Él es la luz, que son estos 7 espíritus, que son ojos y son luz, son antorcha. Él es la luz, el Señor es la luz, que es vida. ¿Ya? Miren, sigamos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos 3:15. Dice lo siguiente. Hablando Pedro a los sacerdotes, a todo el concilio, o al Sanedrín que estaba ahí, diciendo lo siguiente, y mataste, voy a leer del 13, dice, y el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha engrandecido la honra de Yeshua, su siervo, que vosotros le entregasteis y le negasteis ante Pilato, cuando sentenció
para dejarlo en libertad. Vosotros, como negasteis al santo y justo que buscaron para vosotros un hombre, y que buscaron para vosotros un hombre asesino, y matasteis al autor de la vida, que Elohim le levantó de los muertos, y nosotros sus testigos. ¿A quién mataron? Al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Yeshua, el Mesías. ¿Y qué representa la vida? La luz de los hombres. Vida, luz, para dar luz a los que están cautivos en las tinieblas y sombras de muerte. ¿Ya? Para eso vino el Señor Yeshua, para dar vida a los que estaban cautivos. ¿En qué? En oscuridad y sombra de muerte. ¿Ya? En eso estábamos nosotros cautivos. Nosotros estábamos en la oscuridad y la sombra de muerte. Cuando usted creyó en Yeshua, usted es luz. Lo quiera o no lo quiera. Es como esta ampolleta o esta que está ya conectada a la corriente y encendida. El único que puede apagarla es el que la encendió. Y nosotros no la encendimos. La vida es de Yeshua. Él es el autor de la vida. Y Él presionó el botón en nuestro interior para que usted y yo tengamos luz. ¿Entiende? Y vamos a ir de a poco hacia donde quiero llegar y hacia un poco lo que el Señor está mostrando aquí a esta comunidad. ¿Ya? Vamos a Mateo, sí. Mateo, estamos hechos. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. ¿Ya? Dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. La vela del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu ojo es sincero, toda tu habitación interior será luz. Y si tu ojo es maligno, toda tu habitación interior será tinieblas. Y si la luz en ti es tiniebla, qué grande es tu oscuridad. Vuelvo a leer. La vela del cuerpo es el ojo. Por lo tanto, si tu ojo es sincero, toda tu habitación interior será luz. Y si tu ojo es maligno, toda tu habitación interior será tinieblas. Si la luz en ti es tiniebla, qué grande es tu oscuridad. Comenzamos. La luz. ¿Quién es el autor de la luz o la vida? Yeshua, el Mesías. Él es el autor de la vida y vino a dar luz a los que estaban en cautiverio de las tinieblas y oscuridad, las tinieblas y sombras de muerte, ¿cierto? Eso es lo que hemos ido avanzando, ¿ya? Él vino a dar vida, porque Él es el autor de la vida, Él es el autor de la luz, porque Él es la palabra que dijo, sea la luz, y fue la luz. Y la luz es la vida del ser humano. Es la vida, ¿ya?, del ser humano. Y cuando dijo sea la luz, no creó al sol ni la luna. El sol y la luna son posteriores. Cuando dijo sea la luz, creó la luz. ¿Ya? Y esta luz es vida. Es la vida. Él es el autor de la vida. Es el autor de la luz, que es la vida. ¿Dónde está esta luz? En los ojos. Los ojos representan o son la manifestación de la luz que está al interior, está o no está al interior de la persona. ¿Recuerdan que los 7 espíritus que representan? Antorcha, luz, ojos, que andan deambulando por la tierra. ¿Dónde está o cómo se manifiesta o cómo se representa o cómo se ve la luz? ¿Ya? Y aquí dice, la vela del cuerpo
es el ojo. Por lo tanto, si tu ojo es sincero, toda tu habitación interior será luz, o sea, todo tu interior es luz. Si tu ojo es maligno, toda tu habitación interior será tinieblas. Si la luz en ti es tiniebla, qué grande es tu oscuridad. ¿Cómo se manifiesta esto? Pero primero vamos a ir a otro versículo, ¿ya? Y de ahí vamos a ver cómo se manifiesta esto. Vamos a Lucas, que me lo salté. Vamos a Lucas. Perdón, que yo lo tenía. Estoy leseando. Espera. Lucas, el libro de Juan. Aquí estamos. Lucas capítulo 11. Que vamos a ir mostrando por qué el Señor se presenta primero como los 7 espíritus de Elohim, ¿ya? Perdón, que es aquí cuando me llega el mensaje, llega con música. Lucas 11. Lucas 11. Versículo 34 al 36. Dice lo siguiente: la vela del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sincero, en toda tu habitación de tu interior será luz. Y si tu ojo es malo, la oscuridad en todas tus habitaciones de tu interior. ¿Ya? Por lo tanto, cuídate tú para no oscurecer la luz que hay en tu interior. Quiero que entienda este versículo. Versículo 35 dice: por tanto, cuídate tú para no oscurecer la luz que hay en tu interior. Versículo 36. Si todo tu cuerpo está lleno de luz y no hay oscuridad en todas sus habitaciones, mas iluminarás tú como antorcha brillante en su plenitud de luz. Dice, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no hay oscuridad en todas sus habitaciones, iluminarás tú como antorcha brillante en su plenitud de luz. Eso va a suceder. Si todo su interior, si todo mi interior está lleno de luz, va a iluminar. Recuerden que el ojo, por eso la palabra de Dios habla de ojo malo, ojo bueno. No es que usted vea el ojo, la persona tiene luz en los ojos, mira, tiene la oscuridad en los ojos. Nosotros, esa enseñanza la trae el cristianismo, de mirarle los ojos a la gente, es, oh, mira la oscuridad en el ojo de esa persona, mira, mira, esa persona tiene luz en sus ojos. No está hablando de eso. No está hablando de eso. ¿Ya? No está hablando de eso. ¿Ya? Para que usted lo entienda. El ojo es un miembro del cuerpo, ¿cierto? Y sirve para ver. ¿Qué es lo que ve usted? ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que ve? ¿Dónde están puestos los ojos? Recuerden que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba, donde está vuestra vida, escondida en quién, en el Señor Yeshua, el Mesías, y en el Padre. El Señor también dice en Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en los cielos, donde ladrón no mina, ni polilla corrompe. ¿En dónde tiene que estar mi tesoro? En el cielo, no en la tierra. Los ojos sirven para esto, para ver. ¿En dónde está puesta su mirada?
¿En dónde está puesto? ¿Ya? La luz que hay en nosotros, no es que usted le esté mirando a la gente, esta persona tiene luz, no, esta persona tiene oscuridad. No. El Señor no está hablando de eso. La luz que hay en la persona se manifiesta de una forma, por lo que esa persona está viendo. ¿Qué es lo que ve esa persona? ¿Qué es lo que analiza esa persona? ¿Dónde están puestos los ojos de esa persona? ¿Entienden? Los 7 ojos estaban observando la tierra, todo lo que pasa en la tierra. Nuestros ojos están puestos ¿dónde? En el cielo, y a través del cielo mirando la tierra. ¿Ya? ¿Qué sucede con los que están en tiniebla? Sus ojos están puestos en la tierra y a través de la tierra miran hacia el cielo. ¿Entienden? La diferencia con el creyente, que los ojos del creyente están puestos en el cielo y a través del cielo ven lo que está pasando en la tierra. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso dice, si tu ojo es sincero, ¿dónde está? Puesto mirando hacia el cielo. Y como tal, tiene luz. Si tu ojo no es sincero, está en tiniebla. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en la tierra, en los hombres. Por eso aquí dice, por lo tanto, cuídate tú, para no oscurecer la luz que hay en tu interior. ¿Un creyente puede oscurecer su luz? Una persona que no ha entendido completamente el Evangelio, sí. Sí. Puede oscurecer la luz que hay en su interior. ¿Por qué? El creyente que no entendió completamente, ¿cómo decirlo? No entendió completamente el Evangelio, el Espíritu Santo no mora en él. ¿Qué es lo que tiene en su interior? El Espíritu de Yeshua, que es el nuevo cuerpo que nosotros vamos a tener, ¿ya? El Espíritu de Yeshua está en nosotros. Y el Espíritu de Yeshua es luz. Pero ese Espíritu yo lo puedo oscurecer. Recuerden lo que dice Tesalonicense, no apaguéis al Espíritu. Cuando está hablando ahí, Pablo no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu de Yeshua que mora en nosotros. Que la persona, cuando no entendió completamente el Evangelio, puede apagar el Espíritu. Lo puede apagar. Por eso Yeshua dice, por lo tanto, cuídate tú, para no oscurecer la luz que hay en tu interior. ¿Cómo puedo yo apagar esa luz? Recuerden que la luz es la vida y los ojos es la vela del cuerpo. O sea, es donde yo voy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué sirve la vela? ¿Para qué sirve la lumbrera? Para iluminar el camino. ¿Entiende? El ojo es la lumbrera o la vela que me indica hacia dónde debo de ir. Por eso el Señor dice, poner la mira en las cosas de arriba. Por eso Pablo también dice, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Entiende? Si mis ojos me están guiando hacia el Señor Yeshua, son luz, ¿entiende? Es luz. Si mis ojos me están guiando hacia el mundo y lo que el mundo me da y lo que el mundo me ofrece y mis ojos están puestos en el mundo, voy a ir a oscuridad y la luz que hay en mi interior se va a ir apagando. Por eso Pablo dice, vuelvo a repetir, no
apaguéis al Espíritu. Ahí no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de Yeshua, el Mesías, que está en nosotros. Cuando usted es salvo, ya, cuando usted entendió una parte del Evangelio, que es lo que en los sistemas evangelísticos le enseñan a la gente, en todas las iglesias, lo que le enseñan a las personas es un sistema evangelístico que solamente habla una parte del Evangelio, que es la muerte de Yeshua el Mesías. Y eso es lo que un poco vamos a hablar de la sangre. Y hablan solamente esa parte, que el Yeshua murió por sus pecados, que le llaman el Evangelio del arrepentimiento, que también la palabra de Dios habla del Evangelio del arrepentimiento. El Evangelio del arrepentimiento es solamente esta parte, que Yeshua murió por sus pecados. La gente cree, nace espiritualmente, viene el Espíritu de Yeshua a su interior. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Y por lo tanto el Espíritu de Yeshua viene a su interior, ¿ya? No es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Yeshua. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando la persona entiende completamente el Evangelio, entiende lo que es la resurrección de los muertos. Cuando entiende la resurrección de los muertos y la persona muere a lo que produce el pecado, que es la vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo Adán, la vieja levadura, de la cual habla Romanos capítulo 6, capítulo 7, y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y en otros pasajes también donde Pablo está hablando acerca de esta vieja naturaleza, como también Colosenses capítulo 3, que también habla ahí. Cuando la persona muere a la vieja naturaleza, les dice que muere. Y el Señor, cuando la persona decidió morir al pecado, Él le hace una circuncisión. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. El Señor Yeshua le hace una circuncisión en su corazón, en su interior. Saca la vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo Adán, lo deja en la muerte. ¿Ya? Lo dice también Romanos capítulo 6, versículo 5, si es que no me equivoco. Y la persona, ya sin la vieja naturaleza, viene el Espíritu Santo a morar dentro, en su interior. Y resucita con Cristo para vida nueva. También lo dice Romanos capítulo 6. Resucita, es libre. En Romanos capítulo 6, versículo 7, en las versiones Reina Valera, habla de una cosa que no es, mire, se la voy a leer. La Reina Valera, como todas las Biblias cristianas, o la gran mayoría de las Biblias cristianas, en Romanos 6, versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No. La palabra de Dios ahí dice, porque el que ha muerto ha sido libre del pecado. La persona es libre, ya el pecado no lo controla, porque ya el pecado quedó en la muerte. El Señor, recuerden, le perdonó todos sus pecados. Lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, que el Señor perdonó todos nuestros pecados, ¿ya? Lo que faltaba era eliminar lo que producía el pecado, que es la vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja, levadura, etc. Y cuando usted toma la decisión de morir al pecado, ahí el Señor le hace la circuncisión y saca esta vieja naturaleza, la deja en la muerte, y usted viene el Espíritu Santo a morar dentro, en su interior, y usted resucita con Cristo para vida nueva. Es ahí donde ya viene el Espíritu Santo a morar a su interior. Y el Espíritu Santo luego empieza a darle forma al Espíritu de Yeshua en su interior, a la nueva criatura, que le llama, al nuevo hombre, que Pablo también lo menciona en el capítulo 3 de Colosenses, hablando del nuevo hombre, este nuevo hombre creado según Dios y ahí empieza a explicar para qué. Y el Espíritu Santo le empieza a dar forma a este nuevo hombre, al Espíritu de Yeshua que mora en nosotros, que está dentro, ¿ya?
Cuando el Espíritu Santo está en su interior, ya no hay cómo apagar la luz que está en su interior. Cuando el Espíritu Santo no está en su interior, esa luz que es el Espíritu de Yeshua sí se puede apagar. Por eso Pablo dice, no apaguéis el Espíritu, ¿ya? Eso es lo importante que usted lo entienda. Por eso también Yeshua dice, por lo tanto, cuídate tú para no oscurecer la luz que hay en tu interior. Muchos creyentes que solamente tienen el evangelio del arrepentimiento, donde viene el Espíritu de Yeshua a su interior, ¿ya? Esas personas pueden apagar el Espíritu de Yeshua. Lo pueden apagar. ¿Cómo? Contaminándose con las denominaciones. Y la denominación lo que hace es que sus ojos, que estaban en un principio mirando hacia arriba para entender lo segundo, lo hace así. Mirar hacia abajo. Mirar al hombre para que a través del hombre usted pueda mirar hacia arriba. El Señor Yeshua, como Pablo, dicen, pongan la mirada arriba y de arriba yo les voy a mostrar hacia abajo. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Las denominaciones a usted le enseñan a mirar al hombre y del hombre mirar hacia arriba. ¿Y a dónde lo llevan? A la oscuridad. Es por eso que muchos creyentes empiezan a oscurecerse, a apagar la luz que hay en su interior. El Espíritu de Yeshua que está en su interior se empieza a apagar. ¿Por qué? Porque se empiezan a contaminar con todo lo que el mundo le da, lo que el mundo le ofrece, lo que el mundo le enseña, y las denominaciones se encargan de eso, de contaminar al hombre. Y eso es lo que está aquí enseñando el Señor Yeshua. Mire, vamos ahora a Efesios. Efesios capítulo 5, si es que no me equivoco. Sí. Mire, vamos a versículo 8 primero. Efesios capítulo 5, versículo 8. Si usted puede leer todo el capítulo 5, espectacular. Este capítulo está hablando de creyentes, no está hablando de incrédulos, no está hablando de personas que no son creyentes, está hablando solo y exclusivamente de creyentes. Y cómo un creyente se puede oscurecer, ¿ya? Y para eso, bueno, vamos a leer primero de los versículos 1 al 8, después del 9 al 14, ¿ya? Vamos a ir, dice, por lo tanto, después a vuestro Elohim seguid como hijos amados. ¿Por qué Pablo dice, por lo tanto, después de usted haber nacido, haber entendido todo el Evangelio, haber confesado al Señor Yeshua como el Elohim o como Jehová, dice, seguid a vuestro Elohim, después a vuestro Elohim seguid. Yo tengo que seguir las pisadas. Pedro dice que las pisadas del Señor Yeshua están, por lo tanto nosotros tenemos que seguir sus pisadas, ¿ya? Tengo que seguir a Yeshua como hijos amados. Y en amor preparad vuestros pasos, como también el Mesías nos amó y dio su alma a cambio de nuestras almas, para sacrificio y sacrificio para olor de fragancia para el Elohim. El olor de fragancia, para que usted lo entienda, ahora yo lo estoy entendiendo, antes lo leía y no entendía nada, y ahora lo entiendo. El olor de fragancia para Dios era este sacrificio donde el cordero era muerto totalmente, el cordero no se le cortaba nada, no se hacía nada, se quemaba completo, ¿entiende? Al cordero lo único que se le sacaban eran las grasas interiores y la grasa exterior y el excremento, y eso se quemaba afuera. Pero el cordero se quemaba completo. Esa era una ofrenda encendida a
Dios, dice, y era de olor fragante. El Señor, si usted ve, no se le quebró hueso suyo, no se le quebró ningún hueso, sino que murió. ¿Qué le pasaron? Lo traspasaron, le pusieron una lanza que le traspasó y que salió agua y sangre de su interior. Él murió sin que le quebraran un hueso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir que él tenía que hacer un sacrificio de olor fragante. Y el sacrificio de olor fragante era donde se mataba el animal y el animal completamente se le sacaba todo su interior. Por eso fue traspasado con una lanza para que su interior saliera agua y sangre. Y el animal era limpiado interiormente, se sacaba la grasa y todas las grasas de su interior y de su exterior y era quemado para ser de olor fragante para Elohim, ¿ya? Y eso es lo que estaba cumpliendo el Señor Yeshua, al ser un sacrificio de olor fragante para Dios, para cumplir lo que decía la ley, ¿ya? 3 dice, pero fornicación y toda lujuria y codicia no será oída de vuestra boca, como es correcto a hombres santos, ¿ya? Como es correcto a hombres santos. Y así no viles palabras y no hedonismo y alabanza que no son para gloria a vosotros, sino solo decir alabanza. ¿Qué es la alabanza? Testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿ya? 5. Porque esto sabéis y sabréis que todo hombre adúltero e impuro o que ama la codicia o es explotador, que es como trabajador de ídolos, no hay a ellos herencia en el reino de nuestro Mesías y de nuestro Elohim. A ellos, porque en el Nuevo Testamento es bueno ir viendo cada palabra. Aquí habla, Pablo dice de ellos. ¿A qué le está hablando? A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La comunidad que está en Éfeso. ¿Quién habla? Él, que está como el yo. Pablo es el yo, le está hablando a vosotros que son la comunidad de Éfeso, pero también habla de ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los que no son creyentes y que hacen lo malo. ¿Ya? Son los que hacen lo malo. Estos ellos que dice que hacen, son adúlteros, impuros, o que aman la codicia o explotadores, que es como trabajo de ídolo. No hay a ellos herencia en el reino de nuestro Mesías y nuestro Elohim. Todo el que hace lo malo, fundamentalmente son estos ellos que no son hijos de Dios. ¿Ya? A eso se refieren los ellos, los que no son hijos de Dios, pero que practican lo malo. ¿Quiénes son estos? Aquellos que parecen que sirven a Dios, pero no le sirven. Aquellos que dicen, no, nosotros seguimos a Yeshua, pero no lo siguen. Aparentemente pareciera que sí, pero no lo son. Y de esto está hablando, y de esto también está hablando Yohanan en la comunidad de Sardi. Son personas que aparentemente pareciera que sirvieran a Dios, pero no le sirven. ¿Ya? Están muertos. Esa es la situación de esas personas. Están muertos, están en oscuridad y sombra de muerte. Así están. Y lo peor, hacen lo malo. ¿Ya? Pero también estas personas involucran ¿a quién? A los creyentes. Los van contaminando y los van atrayendo. Esto es igual que cuando usted ve las cosas, toda la oscuridad, el tarot, los fantasmas, los brujos, todas esas cosas que son atrayentes. El cristianismo hace exactamente lo mismo porque usa lo que se llama hechicería, el control de las masas. El control de las masas es hechicería.
¿Ya? ¿Cómo controlo a la gente y la traigo y la llevo a donde ella piensa que está haciendo lo correcto, pero no es así? Y la embauco, la engaño, le miento, y esa persona se está metiendo en la sombra, en la sombra, en la sombra, en la sombra, y no se da cuenta, porque ellos hacen eso. ¿Ya? Mire, versículo 6. No daréis vuestros corazones para errar en palabras vanas, porque por esta razón enviará el Elohim la ira de su nariz entre los hijos rebeldes. ¿Quiénes son los hijos rebeldes? Su pueblo Israel. ¿Ya? Por lo tanto, no seáis amigos de ellos. ¿No seáis amigos de quién? De ellos. ¿Quiénes son estos ellos? Aquellos que aparentemente les sirven a Dios, pero no le sirven a Dios. El cristianismo no le sirve a Dios, no es de Dios. Ellos, el cristianismo son ellos. ¿Entiende? Dice, por lo tanto, no seáis amigos de ellos. ¿De quién? Del cristianismo. El cristianismo es esa oscuridad, el que hace lo malo, pero se disfraza como ángel de luz. Y le dicen a la gente, no, si nosotros servimos a Dios. Y no le sirven a Dios, le sirven a Satán. ¿Entiende? Y Pablo dice, no seáis amigos de ellos. ¿Ya? Versículo 8. Porque en tiempos pasados erais oscuros, y ahora han llegado a ser para luz en nuestro Señor, para andar, por favor, como hijos de luz. ¿Ya? Dice, porque en otros tiempos pasados erais oscuros, vivíamos en oscuridad, nosotros andábamos en oscuridad. Sí, es verdad, así andábamos. Y ahora han llegado a ser para luz en nuestro Señor. ¿Quién es el autor de la vida? Yeshua el Mesías. ¿Y qué es lo que es la vida? La luz de los hombres. Él nos dio vida, nos dio luz. Nuestros ojos antes, ¿a qué nos guiaban? A lo malo, a la maldad. ¿Entiende? Esa era porque había oscuridad en nuestro interior. ¿Qué era la oscuridad? El pecado, la maldad, el viejo hombre. Ese viejo hombre que nos llevaba a hacer lo malo. Pablo, en capítulo 7 de Romanos, dice, yo quiero hacer lo bueno, pero ¿qué encuentro? Que no hago lo bueno que yo quiero, sino lo malo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en mí es el amo, y él determina lo que yo hago. Y él me lleva a hacer lo malo, aunque yo quiero hacer lo bueno. El deseo de hacer lo bueno está, pero como no ha muerto esa persona, no ha entendido la resurrección de los muertos, el pecado lo lleva a hacer lo malo, y hace lo malo. ¿Entienden? Esos son creyentes que solamente entendieron el evangelio del arrepentimiento y no entendieron la resurrección de los muertos, no entendieron completamente el evangelio, ¿ya? Esa persona puede apagar el espíritu. Y por eso Pablo en este capítulo dice, ten cuidado. Tú antes eras oscuridad. Si tú no entendiste completamente el evangelio, puedes ser engañado por ellos, por estos grupos que no van a heredar el reino de Dios, aun cuando ellos dicen, y usted lo va a ver también en Mateo capítulo 7, cuando dicen, Señor, Señor, no comimos contigo, no estabas en nuestras plazas, no en tu nombre nos echamos espíritu, y en tu nombre hicimos esto, profetizamos, y en tu nombre. ¿Y qué va a decir el Señor a esa gente? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor no los conoce? Porque son falsos profetas. Eran personas que aparentemente parecía que servían a Dios, pero no eran de Él. ¿Entiende? Y esa gente engaña a los creyentes. Fundamentalmente a los creyentes que tienen el evangelio del arrepentimiento. Y muchos de ellos están engañados en iglesias muertas, sirviendo a muertos, y él como un muerto. ¿Ya?
Por eso Pablo dice, por lo tanto, no seáis amigos de ellos. Versículo 8, porque en tiempo pasado seréis oscuros, y ahora han llegado a ser para luz en nuestro Señor, para andar en favor como hijos de luz. ¿Ya? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora como la luz está en mi interior, mis ojos hacia dónde ven, hacia la luz. Mis ojos están puestos en las cosas de arriba, en Dios. ¿Por qué? Porque hay luz, porque veo el camino, sé quién es Cristo, sé qué camino seguir, sé hacia dónde voy, porque la luz de la palabra de Dios alumbra mi camino y mis ojos están puestos en eso. ¿Cómo se manifiesta la luz en un creyente? Aquí vamos a, quédese, vamos a volver a Efesios, ¿ya? Pero vamos a ir a Mateo. Espérese, Yohanan, Juan, Lucas, Hechos, Mateo. Vamos a volver a Mateo y vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo 5, creo que aquí estamos en el 6. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. ¿Cómo se manifiesta la luz? ¿Ya? La gente empieza a ver los ojos de la persona y dice, oh, mira, por lo que dice Yeshua. Yeshua no está hablando de eso. ¿Para qué sirve el ojo? Para mirar, recuerden. Si tu ojo es maligno, ¿hacia dónde va a mirar? Hacia lo malo, para hacer lo malo. Si tu ojo es sincero, es bueno, y tiene vida, tiene luz, ¿hacia dónde va a mirar? A lo bueno, a Yeshua, el camino, para seguir el camino correcto, ¿ya? Versículo, dije, del 14 y hasta el 16, capítulo 5 de Mateo, versículos 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una montaña no se puede ocultar. Y no encendemos una vela y la ponemos debajo del efa, sino en el candelero e ilumina a todos en la casa. Así alumbre vuestra luz a los pobres hijos de el Adán. Y vean vuestras buenas obras y a vuestro Padre en los cielos honrarán. ¿Qué es lo que van a ver la gente? Vuestras buenas obras. ¿Qué dice Yeshua en Lucas 6, 45? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Por qué saca lo bueno? Porque hay luz en su interior y sus ojos lo están guiando hacia la luz. Por lo tanto, hace lo bueno. ¿Y qué ve la gente? Nuestras buenas obras. ¿Entiende? Por eso es que Dios prepara a cada creyente una vez que entendió completamente el Evangelio y lo va preparando ¿para qué? Para las buenas obras. Lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 17, que el hombre de Dios es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Cuando usted va creciendo y llega a la estatura de la plenitud del Mesías, que ya muchos de ustedes ya están ahí o están llegando ahí, ustedes están preparados ¿para qué? Para buena obra, para hacer lo bueno. Y eso lo va a ver la gente. ¿Por qué? Porque lo que hay en usted es luz, es vida, es Yeshua que mora en usted, ¿entiende? Por lo tanto, hace lo bueno. Y la gente va a ver nuestras buenas obras y va a ¿qué? A honrar al Padre. ¿Por qué? Porque la gente no lo va a honrar a usted. La gente va a decir, gracias Señor por lo que has hecho en mi vida. ¿Y Dios a quién usó para que esa persona honrara al Padre? A usted, a mí. ¿Por qué? Por vuestras buenas obras. Porque estamos preparados para hacer las buenas obras. ¿Entiende? Eso es luz. Esa es la vida. Y se muestra a través de ¿qué? De las buenas obras. ¿Por qué? Porque sus ojos lo están llevando al camino de la vida, que es Yeshua el Mesías. Puesto los ojos
en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque arriba está su vida, está en Yeshua, en la palabra de Dios, que es la lámpara que le está alumbrando el camino. ¿Entienden? Y sus ojos están puestos en eso, no en la tierra, no en el mundo, no en los hombres, sino que en Dios. Y cuando usted tiene sus ojos puestos en Dios, las obras son conforme a Dios, buenas, y la gente honra a Dios. ¿Ya? Volvemos a Efesios. Efesios capítulo 5. Y ahora leemos del versículo 9 hasta el 14. Y esto es fruto del Espíritu, haciendo la gracia a todos y la justicia y la verdad. Estas son las obras de Dios que vimos en Mateo. Cuando usted está preparado para toda buena obra, haz esto. Gracia. La gracia es el regalo de Dios. ¿Para qué? Porque es el nuevo pacto, donde usted le está diciendo a la gente que ya no hay más sacrificio. El único sacrificio para salvación es el sacrificio perfecto que hizo el Señor Yeshua en la cruz. Ese es el único sacrificio y no hay más. Este es el nuevo pacto en su gracia, que es en la muerte de Yeshua el Mesías por nosotros y en la resurrección de los muertos. Ahí está el pacto, la gracia que nosotros anunciamos. Dice a todos. Y la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que ninguno de nosotros ante Dios era justo. El único justo es Yeshua, el Mesías. Por lo tanto, toda persona que se quiere justificar a sí mismo ante Dios es culpable. El único que puede justificar al hombre es nuestro Señor Yeshua, capítulo 5 de Romanos, que justificado por su gracia tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Yeshua, el Mesías. ¿Entiende? Él es el que nos da la justificación ante el Padre. Y ante el Padre somos justos, ¿por quién? Por su Hijo, Yeshua, el Mesías. Y eso está por la gracia, ¿ya? Y luego dice, haciendo la gracia a todos y la justicia y la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? La justicia nos muestra que nosotros éramos pecadores, que ninguno de nosotros era justo, ¿cierto? Por lo tanto, al reconocer que no somos pecadores, hay arrepentimiento. Y creemos lo que el sacrificio perfecto que hizo Yeshua en la cruz, y eso nos justifica de pecado. Eso se llama arrepentimiento. Luego viene la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice Yeshua en Juan capítulo 8, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Cómo soy libre del pecado? Cuando entiendo la resurrección de los muertos. Ahí se revela la verdad. La verdad nos muestra que todavía nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos hace esclavos. Por eso Pablo, Romanos 7, vuelvo a mencionarlo, Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro en mi interior que el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo quiero, pero ¿qué hago? Lo malo. ¿Ya? Ahí usted se da de cuenta que usted está siendo gobernado por el pecado todavía. Él lo gobierna. Cuando usted conoce la verdad, conoce a Yeshua, lo conoce completamente, ¿quién es Yeshua? Él lo libera del pecado. ¿Por qué? Porque usted tomó la decisión de morir al pecado. Y Yeshua lo libera. Hace la circuncisión, le saca el pecado, lo deja en la muerte. Viene el Espíritu Santo a morar dentro de usted, resucita con Cristo y es libre. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libre.
¿entiende? La gracia está subdividida en 2 puntos, justicia y verdad. Justicia es lo que hizo el Señor Yeshua por nosotros, lo que nosotros conocemos como el arrepentimiento, ¿ya? Justicia, usted es justo, nació. Y verdad, cuando usted entiende fundamentalmente que tiene que morir el pecado, la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para ser libre. La verdad lo hace libre. ¿Y quién es la verdad? Yeshua, el Mesías. ¿Entienden? Justicia y verdad, que son fundamentalmente las obras de nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros le explicamos a las personas y le mostramos completamente lo que es el Evangelio, que está completo en la justicia y la verdad que nos hace libre. Versículo 10 dice, examinando cuidadosamente lo que será bueno en los ojos de nuestro Señor. Ahí ya usted empieza a examinar. Esto es lo correcto, esto es lo bueno delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos ¿en quién? En Dios, ¿ya? Y no participéis en los cuentos de la vanidad y en la oscuridad, sino probad y reprended. ¿A quién? A ellos. A ellos. ¿Quiénes son ellos? El cristianismo. El cristianismo son estos ellos. Dice, no participéis en los cuentos, porque ellos le cuentan muchísimas cosas, unos cuentos interminables de muchas cosas que los contaminan a la gente, y en la oscuridad, porque ellos lo llevan a la oscuridad. Y se lo digo sinceramente, yo nací espiritualmente el año 84. El 10 de noviembre del 1984 nací espiritualmente, y lo único que a mí me entregaron fue el Evangelio del arrepentimiento, la justicia de Dios. Lo entendí, lo creí, fui salvo, ¿ya? Nací espiritualmente, vino el Espíritu de Yeshua a morar a mi interior. Pero nunca me explicaron de la resurrección de los muertos. Pero algo me llevaba a eso. En mi interior, el Espíritu de Yeshua me llevaba a eso. ¿Por qué? Porque me faltaba una parte. Estaba incompleto, ¿entiende? Estaba incompleto y me llevaba a eso, me llevaba. Y empecé a leer la palabra de Dios, eso es lo que más leía. La palabra de Dios, eso me metí de lleno a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Yeshua me llevaba a eso. ¿Qué hizo la denominación? Me tomó, me atrajo y me llevó a la oscuridad. Me empezó a contar cuentos y me metió en la oscuridad. Me dijo, Dios no hace esto, Dios no hace aquello, Dios no. Y yo empecé a creer que los no eran real. Y me empezaron a enseñar doctrinas que no estaban en la palabra de Dios, que eran de la denominación, que eran del cristianismo, y que me decían, no, esta es la palabra de Dios. Y yo lo absorbía y lo creía que realmente era la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba en mi interior? Estaba apagando al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu me llevaba ¿hacia dónde? Hacia la vida, hacia Yeshua, que es la luz, la vida. Pero yo la estaba apagando. Paulatinamente lo fui apagando. ¿Por qué? Porque le fui creyendo a la denominación. Y la denominación donde yo estaba era una iglesia bautista. Y yo le fui creyendo que las doctrinas de ahí eran verdad. Pero lo que hacían era apagar. Y paulatinamente mi espíritu se iba apagando. Y yo vivía una tradición, pero había algo, mis obras. Recuerden que las obras son lo que va mostrando cómo está usted. ¿Qué hacía yo? Pecaba todos los días pecaba. Yo enseñaba en la iglesia. Yo me acuerdo, porque para mí fue algo muy grave, pero muy grave. Un día domingo yo le enseñé en la noche, en esa iglesia enseñé, y esa misma noche pequé. Y lloré mucho porque pequé. Y le pedía perdón a Dios, arrepentido de lo que hacía. Pero el otro día volví a pecar.
y al siguiente volví a pecar. Y pregunté a pastores, al pastor de esa iglesia, a otros pastores, me dijeron, mira, vas a seguir pecando hasta que mueras. ¿Por qué? Porque la lucha es constante y tú vas a seguir pecando hasta que mueras. Y eso es mentira. Eso es una mentira. En serio, es una mentira que le enseñan a usted. Por eso, la denominación a usted le va mintiendo y lo va introduciendo en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad, y usted va apagando el espíritu. ¿Ya? Por eso Pablo dice, examinad cuidadosamente lo que será bueno a los ojos de nuestro Señor. Y dice, y no participéis en los cuentos de vanidad y en la oscuridad, sino probad y reprended a ellos. Reprendedlo, o sea, decir, no, yo no hago eso. Y ustedes están en pecado. Eso, ustedes están en pecado. Lo que hacía Yeshua a los fariseos, los reprendía. ¿Entienden? Y Pablo también. Pablo fue fariseo y se dio cuenta en donde él había estado. ¿Volvió a ser un fariseo? Nunca más en la vida. ¿Por qué? Porque sabía que los fariseos estaban en oscuridad y en cuentos de vanidad y no servían a Dios. El cristianismo es el fariseísmo en la actualidad. ¿Ya? Fariseísmo o saduceo, sacerdote. Mire, sigamos, dice, versículo 12, porque ya el tiempo se me está yendo. Porque los que ellos hacen en oscuridad, vergonzoso es decirlo. Usted cuando se va entrando en una iglesia, va metiéndose en los rincones donde nadie más entra, donde la gran mayoría de los que van ahí no saben, y usted va introduciéndose en esos rincones, va descubriendo cosas que dice, esto, ¿por qué sucede esto en la iglesia? Pastores que abusan de mujeres, pastores que simplemente buscan dinero, pastores que hacen cosas que son indecentes, pastores que hacen cosas que usted dice, pero ¿cómo hace esto? Y usted va viendo cosas. ¿Por qué? Porque en la oscuridad ellos hacen eso. Versículo 13, pero cuando fueron probados, entonces se hará visible a la luz lo que es de ellos, y la luz revelará lo de ellos. La luz va a mostrar cómo son realmente ellos. Hoy en día, como las tinieblas están y predominan, y muchos creyentes no están en la luz, parecieran que ellos son los que sirven a Dios, y no lo son. No les sirven a Dios. Ni el cristianismo, ni estos otros grupos que también empezaron a ser más frecuentes en la actualidad, que son raíces hebreas, y otros grupos así, porque Satanás lo que hace es tener un abanico, cosa que si esta persona sale, caiga en uno de estos grupos. ¿Entiende? Por eso Pablo también dice que cuando usted sal de ese lugar, no solamente salga para ir a caer, como dice, salimos del fuego y caímos en las brasas, sino que vea dónde va a ir. Sea guiado por el Espíritu Santo, no por su propia creencia, sino por el Espíritu Santo. Y eso es fundamental. ¿Ya? Versículo 13 dice, pero cuando fueren probados, ¿quiénes van a ser probados? Los que dicen ser que están en la luz y no lo están. Entonces harán visible a la luz lo que de ellos es, y a la luz, y la luz lo revelará a ellos. La luz, recuerden Mateo 7, cuando ellos van a decirle, Señor, pero si nosotros estamos contigo, nosotros en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y el Señor le va a decir, yo no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque la luz va a revelar lo que son ellos. ¿Entienden? Al cristianismo la luz lo va a revelar. Mire, versículo 14. Y este es importantísimo. Bueno, todos son importantes, pero aquí es el punto principal de lo que está hablando fundamentalmente Yohanan a la comunidad en Sardi.
Versículo 14. Y sobre esto se dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y el Mesías brillará sobre ti. ¿Por qué el Señor se presenta como los 7 espíritus? ¿Qué representan estos 7 espíritus? Los ojos que deambulan por el mundo, o sea, miran. Y son 7 antorchas, luz. La palabra de Dios es luz, lámpara es a mis pies, es una antorcha a mis pies para ir mostrando el camino en la oscuridad. Los ojos es donde la luz que está en su interior lo va a guiar hacia dónde. Hacia el Señor Yeshua. ¿Entiende? Si la luz que está en su interior es la verdad, es Dios, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Yeshua que está en su interior, es luz, y usted tiene luz, sus ojos ¿hacia dónde van a mirar? Hacia Dios, y va a buscar todo lo que sea de Dios y va a ir en esa dirección. ¿Para qué? Para posteriormente hacer las obras de Dios. Gracia, justicia, verdad. Y toda obra buena que viene de Dios. ¿Entienden? ¿Para qué? Para que los hombres honren a Dios. La oscuridad hace todo lo contrario. ¿Qué dice la gente de las iglesias? Que ahí no está Dios. La gente, hermano. Cosas que usted empieza a escuchar opiniones de las personas. Yo en el tiempo me empecé, más que a analizar cosas, empecé a escuchar. Algo que el hombre ha ido perdiendo en el tiempo, a simplemente escuchar a las personas. Hay un filósofo japonés, creo que es. A mí no me interesa la filosofía, pero él dijo una cosa: en el tiempo que viene, la mejor profesión y donde la gente va a ganar muchísimo dinero es en escuchar. El que sabe escuchar va a ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque la gente hoy no escucha, no lee, no entiende. ¿Cuánta gente escucha a otro? Son pocos. Y eso, hermano, es importante. Saber oír a la gente, saber escuchar. Ponerle atención a lo que dicen las personas. Y eso yo me puse a hacer. En el tiempo que yo estaba trabajando en lo que se llama la feria o mercado, me puse a oír a la gente. ¿Qué decía la gente de la iglesia? Personas me decían: mire, mi marido en la casa es el demonio y en la iglesia es un ángel. Personas decían: mira, este fulano es un ladrón y va a la iglesia. Otra persona: mira, este pastor, Personas decían: mira, en esta iglesia se hace esto, y dicen honrar o que ahí está Dios. Y empecé a oír, a escuchar, y me di cuenta que ese lugar llamado iglesia no era ni representa a Dios. Y ahí pastores le van a decir: no, si usted está buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar, porque la iglesia está constituida por gente imperfecta. ¿Qué manda Dios? Que seamos perfectos, que seamos como el Señor Yeshua. Si ese pastor no está perfeccionando a su gente, es porque Dios no lo llamó. Simple. ¿Por qué? Mire, y de ahí volvemos acá, y perdónenme si me voy a pasar, pero voy a leer acá, mire, Reina Valera, para que vean. Y aquí usted va a analizar qué pastor realmente Dios lo llamó y a quién Dios no llamó. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tiene que hacer
cada uno de estos que el Señor llamó, perfeccionar ¿a quién? A los santos. Si ese pastor dice que su iglesia está constituida por gente imperfecta, es porque él no fue llamado por Dios. ¿Entiende? Porque su labor es perfeccionar a los santos. Él tendría que decir, esta gente va a ser perfecta, porque Dios dice que sean perfectas. Pero ellos no lo hacen, no perfeccionan a los santos. Simplemente lo que hacen es que esos santos vayan apagando su luz. Y esa persona que decía Mateo, por ejemplo, el Señor decía, ten cuidado que no apagues tu luz que está en tu interior. Y que Pablo dice, no apaguéis el Espíritu, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se puede apagar, sino el Espíritu de Yeshua que está en el interior. ¿Quiénes pueden apagar eso? Personas que solamente entendieron el Evangelio del arrepentimiento, que nacen espiritualmente, que Pablo le llama y que la palabra de Dios le llama creyentes carnales, que son guaguas espirituales. No pueden crecer. ¿Por qué no pueden crecer? Porque el Espíritu Santo no está en ellos, por eso son guaguas. Y eso es lo que se quejan todos los pastores de sus congregaciones, que la gente no crece. ¿Por qué? Porque son guaguas. No pueden crecer. ¿Entienden? No pueden crecer. Porque algunos no son hijos de Dios, y los que son hijos de Dios solamente tienen el bautismo del arrepentimiento o el evangelio del arrepentimiento, donde viene el Espíritu de Yeshua en su interior, pero el Espíritu Santo no está en ellos. ¿Por qué? Porque no han entendido la resurrección de los muertos. ¿Entienden? Cuando entendieron la verdad, que es la resurrección de los muertos, la persona resucita. El Espíritu Santo está en él, resucita de los muertos y vive y es libre. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo viví años, más de 30 años, pecando, porque tenía el Evangelio del arrepentimiento. Y no sabía, porque nadie tampoco me enseñó la resurrección de los muertos. En las iglesias no enseñan eso. Pero en mi interior algo, esa pequeña luz que todavía quedaba, me decía, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y Pablo dice, sobre esto se dice, despierta tú que duermes. Y es ahí donde el Señor me despertó. Fue esa alarma que a usted, el celular, cuando usted lo despierta en la mañana, el Señor me despertó. Y me dijo, despierta. Y luego me dice, levántate. ¿De dónde? De los muertos. ¿En dónde yo estaba? Estaba con gente que decía ser creyentes, pero no lo eran. En una denominación que no tiene nada que ver con Dios, sino que está hacia la muerte. Y yo estaba con muertos. Vivía con muertos, me relacionaba con muertos. Gente que decía que estaba viva y estaban muertas. Y yo estaba ahí. Y me levanté de los muertos. Y el Mesías me iluminó, me dio vida de nuevo. ¿Entiende? Me dio vida. ¿Por qué? Porque la luz es vida. Y ahí entendí todo. Entendí dónde estaba, como Pablo cuando esos 3 días, cuando tiene el encuentro personal con Yeshua, el Mesías, y se da cuenta dónde él estaba, en el fariseísmo, que el fariseísmo era contrario a Dios, que el fariseísmo era oscuridad, era tiniebla, sombra de muerte, y él estaba ahí y perseguía a los creyentes. Yo me di cuenta dónde estaba. El cristianismo es exactamente lo mismo que el fariseísmo. Son exactamente lo mismo. Y me di cuenta. Y sabe, ese día pedí perdón. Entendí la resurrección de los muertos.
morí al pecado, resucité con Cristo, conocí la verdad, hoy soy libre. Le digo, ya no peco, no peco. Usted mira, este tipo es mentiroso porque toda persona va a pecar. No, yo no peco. ¿Sabe por qué? No porque sea superpoderoso o nada por el estilo, porque el Espíritu Santo no me deja pecar. Y cuando voy a hacerlo, porque el deseo está en mi interior. Pero el Espíritu Santo me dice, ¿para dónde vais? El accionar no está. Aquí pasa lo mismo que lo que decía Pablo en Romanos 7. Recuerde cuando el Espíritu Santo no estaba en usted, el deseo de hacer lo bueno estaba. Pero como estaba el pecado, la naturaleza pecaminosa, usted hacía lo malo. Decía, yo quiero hacer lo bueno, pero lo malo... Pero, ¿qué hago? Lo malo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Y el pecado me lleva a hacer lo malo. Cuando usted entendió la resurrección de los muertos, el pecado salió. Quedó en la muerte. Y el Espíritu Santo vino a morar. El deseo de hacer lo malo está en usted. Y que de a poco el Espíritu Santo se va eliminando ese deseo. Pero está. ¿Por qué? Porque usted vivió en pecado y eso está el deseo. Pero ¿qué sucede? Usted va a su interior, a su corazón, y ya no hay acciones. Lo que yo antes ni siquiera lo pensaba, sino que llegaba, lo hacía y pecaba, ahora lo veo y no hay. La tentación está, el deseo está, pero ya no hay. ¿Entiende? Lo que hay en mi corazón es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va encargándose de ir limpiando toda cosa, opinión, principio o cosa que haya quedado con anterioridad. Y va haciendo la limpieza completa, va, como dice, de gloria en gloria. O sea, de santidad en santidad, va limpiando cada vez más mi vida. Y le digo sinceramente, hoy no peco. ¿Por qué? Porque desperté de los muertos. Yo estaba vivo, pero fui apagando el espíritu y estaba entre los muertos. Pensaba como un muerto, vivía como un muerto, tenía los miedos de un muerto, hacía lo de los muertos. Estaba en una congregación, o mejor dicho, en una denominación, con los cristianos, y vivía como un muerto. Pero Dios me despertó y me alumbró. Volvamos a Apocalipsis, de donde empezamos. Capítulo 3, que estamos ahí. ¿Ya? Dice, escribe al ángel de la comunidad en Sardi. Así dice, el que tiene los 7 espíritus de el Elohim y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, porque tienes tu nombre de que vives, y aquí estás muerto. ¿Entiende? Esa era mi situación. Y esa es lo que representa fundamentalmente a un grupo de denominaciones. ¿Por qué? Porque estas 7 comunidades van mostrando cada área de la Iglesia Católica y de sus hijas, las iglesias. Van mostrando un área distinta. Aquí van mostrando esto, que dicen ser que están vivas, pero el cristianismo está muerto. El cristianismo es de la oscuridad, está muerto. Ellos no están vivos, están muertos. Y si usted está ahí y es un creyente, es porque usted está como muerto, estando vivo. ¿Por qué? Porque apagó el espíritu. El Señor lo va a despertar, porque lo va a hacer. Él va a despertar a todos sus hijos. Pero mire lo que dice aquí, y quiero leerle, y con eso vamos a terminar, porque ya me pasé mucho. Dice, pero aquí dice, pero aquí,
Ya. Versículo 3 dice, por lo tanto, recuerda lo que has aprendido y lo que has oído, y guarda todo esto, y vuelve hacia mí. ¿Por qué le dice vuelve hacia mí? ¿Por qué? Porque yo me aparté de Dios. Cuando yo creí el día 10 de noviembre, yo fui hacia Dios. Pero la denominación lo que hizo fue apartarme de Dios, me llevó hacia la oscuridad. ¿Y qué es lo que dice? Vuelve hacia mí. Y eso fue lo que hice. Volví hacia Dios. Dice, y si no, sentirás para despertar. ¿Entiende ahora lo que dice aquí? Y si no, sentirás para despertar. Dios es el que despierta. Pero usted es el que determina si quiere ser despertado o no, o si quiere despertar o no. Recuerde que de repente usted está durmiendo, despierta, dice 5 minutos más y se queda dormido. Usted es el que determina, Dios lo va a despertar, pero usted va a determinar si despierta o no. ¿Ya? Dice, y aquí dice, y no, si no sentirás para despertar, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Pablo explica eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, léalo. Aquí Pablo explica acerca de esto. Todo ese capítulo explica de esto, de la persona que no siente para despertar y cómo el Señor va a venir como ladrón. A la hora que él no piensa, va a venir. ¿Por qué? Porque no es un siervo diligente que no despertó. ¿Ya? De esto está hablando fundamentalmente a los creyentes y también está mostrando otra arista del cristianismo. El cristianismo dice que está vivo, pero está muerto. ¿Por qué? Porque le pertenece a la muerte, porque es de Satán, no es de Dios. El autor de la vida es Yeshua. Observe las obras. Si usted no me cree, vea a cualquier creyente que está en una iglesia, vea sus obras. Y eso le va a mostrar si están vivos o están muertos. Si son creyentes, van a hacer obras de muertos. El problema es que no se distingue quién es quién. La diferencia es que cuando usted está vivo, sí lo distingue. La luz alumbra la oscuridad. Y la luz también ve cuando hay luz en otro. Aunque sea tan pequeña esa luz, la ve en otros. ¿Entiende? Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo martes. Estudie el capítulo 3 del libro conocido por usted por Apocalipsis. Y perdón por pasarme, porque yo dije va a estar como hasta las 10:30 y no fue así. Pero este es un tema importantísimo que está sucediendo y que Dios está despertando a los que son suyos, no a los que no son suyos. Usted está en un lugar de oscuridad. Si usted es creyente, vea en la iglesia donde está. Recuerde lo que significa esta comunidad, o mejor dicho, el nombre de la ciudad de Sardi, rojo, amarillo, España. La bandera de España, rojo, amarillo. Luz, el sol, rojo, la sangre. Dos cosas. Y la sangre generalmente ellos la representan con el toro, un animal que generalmente fue representado como un ser idolátrico, como un animal para ídolos. ¿Ya? El sol, la sangre. Y eso es el cristianismo. Sol, sangre. ¿Entiende? Esta es una arista y ellos dicen que están vivos, pero están muertos. Que Dios les bendiga. Muy buenos días.